Damos gracias a Dios por los trabajadores que ayer estuvieron, amén, ya lo mencionó el hermano. Y oramos a Dios que las familias que reciban el mensaje también del amor de Dios. Ese es el propósito de nuestro Padre Celestial. Por eso envió a Jesús. Y como hemos estado leyendo en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, donde Pablo precisamente declara: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dicen amén? Padre de toda misericordia y de toda consolación. Entonces, al mirar todas estas escrituras y estos cuidados de Dios desde la antigüedad, como explicamos, los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, ¿verdad? Aún David, mucho tiempo todavía después, ya está cansado, ya está mayor, pero dice la Biblia que David muere lleno de vida, con muchos años, pero fuerte. Y antes de morir llama a Salomón su hijo y le da instrucciones. Pero entre las primeras cosas que le dice a Salomón, le dice: oye, Salomón, ya estoy para irme, pero escucha bien esto. Sé hombre. En otras palabras, compórtate como hombre. Y podemos ver que esas son las palabras de un padre a su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Compórtate. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos contar ahorita los consejos de nuestro padre? Material. Una de las cosas que de la vida diaria, a mí me decía mi padre en lo personal: mire, mi hijo, todos los días, aunque traiga un pantalón remendado, sus zapatos bien limpios, aunque estén viejitos, y su pelo recortado. No era un mensaje exclusivo solo de él o algo que iba a garantizar, pero era algo que me recomendaba. Y vaya que hasta el día de hoy me recuerdo, me están cortando el pelo y me acuerdo de mi padre. Me pongo a chainear los zapatos y ay, Señor, ahí está el viejo todavía hablándome. Porque ellos se van, dice, pero sus obras se quedan con nosotros. Por eso la tarea que Dios nos da a los hijos a través de los padres es una gran tarea. Por esa razón necesitamos como padres aprovechar. Ya vimos en la escritura que el miércoles pasado, los que se conectaron, estuvimos viendo que José en Egipto declara él a sus hermanos, una vez que sus hermanos que mal lo trataron y que ahora después de años se encuentran, ni siquiera lo reconocen, él se revela a ellos y les dice: miren, José no está para contar la historia de ustedes me vendieron, engañaron a papá, me botaron acá, nada de eso. Simplemente José dice: miren, ustedes no me trajeron acá, Dios me trajo. Y dice: y me puso por padre de Faraón. Entonces nos dimos cuenta que esa paternidad está vista desde la antigüedad en los patriarcas, en Abraham, en Isaac y Jacob, y en muchos más, y vemos a José declarando esa palabra también, porque ya se entendía que una familia, un grupo, una pequeña comunidad necesitaba un líder, solo que en la antigüedad el Señor permitió que se les llamara así padres. Eso no ha cambiado hoy todavía, y hoy ocupar el lugar de padre de familia no es llenar un hueco y solamente tener un título, es desempeñar una función. No es para ordenar, para dar dictadura, exigencias, sino es para liderar una familia y llevarla hacia adelante. ¿Cuántos lo creen? El miércoles compartí la escritura de José, donde una vez que él, con el permiso de Faraón, que le dio por la interpretación del sueño que le dio, él le está testificando a sus hermanos
me ha puesto por padre. Y explicamos que al ponerlo como padre, es importante entender que la primera recomendación es que dio José a Faraón. Primero le habló con respeto y le dijo: Faraón, haga esto. Y le da la lista con la instrucción. Lo primero que le dice: ponga gobernadores. ¿Qué quiere decir? No había gobernadores. La tierra que sembrabas para levantar la cosecha, quíntala. Quiere decir, siémbrala 5 veces más. No hagas lo mismo, ahora siembra 5 veces más. Y cuando recojas el grano, guárdalo en depósitos para que seas librado del hambre que viene, porque viene. Entonces, por favor, padres, entiéndanme y reciban esta palabra. Cuando José le está diciendo esto, tomando la autoridad que ahora Dios le da como padre, en otras palabras, no tenían padre. Si vemos a Jesús cuando está frente a las multitudes, ¿qué fue lo que el Señor dice? Que viendo las multitudes se compadeció de ellos porque eran ovejas sin pastor. ¿Se recuerdan, hermanos? Es algo similar. No tienen un líder, no tienen quien los cuide. Así estaba Egipto. Faraón era un líder, un controlador era el yo. No puedes manejar una nación. Necesitas equipo, necesitas ayuda. Así que lo primero, ponga gobernadores y siguen la instrucción y con una meta bien clara y bien fija. Si hay algo que hoy afecta a muchas familias, es que un padre que se considera que es cristiano y no muestra metas concretas a sus hijos, a su familia, a dónde van, y que solo se vive un día a la vez y un día a la vez, y que venga lo que venga, caiga lo que caiga. No, una familia que no tiene metas, batalla, hay confusión. Se necesita un líder. ¿Cuántos dicen amén? Sigan orando por el hermano Seth, ya les dije que no se ha convertido. Se revela así de chiquillo como lo ven. Pero un día va a estar por aquí también sirviendo al Señor. Todo lo que ha aprendido a decir es no a todo, Pero en el nombre del Señor va a recibir la enseñanza de su madre y también de su abuelo, gloria a Dios. Cuando me inviten, ¿verdad? Porque no me puedo meter. Gloria a Dios. Entonces, hay una confusión en muchas familias cuando un padre no está marcando metas claras. ¿Cuál era el propósito de José? Librar a una nación para evitar el hambre que venía. Así que Faraón, cuando le dio la luz verde, se la dio por eso, porque entendió que era un líder completo y declara, siendo un rey pagano, declara, porque José no se puso como la primera carta allí: búscate hombres que hagan esto, búscate a alguien que haga graneros, depósitos, busca para que guarden en los 7 años de abundancia, guarden porque vendrán 7 años de fracaso, de hambre, de angustia, y cuando tengan guardado entonces tendrán para responder. Muchos saben que ese sueño era de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y que fue lo que José interpretó. Cuando Faraón entendió esto, aceptó. Él y sus sirvientes les pareció bien. Y aunque José dice, búscate hombre, Faraón dice, ¿cómo que búscate? Pues ¿dónde encontráramos uno como tú? Y declara, en quien está el Espíritu de Dios. Un hombre pagano es sacudido por la intervención divina. ¿Dicen amén? Porque Dios honra a los que le honran. Y lo que acaba de decir José impactó la vida a su corazón y Dios lo hizo hablar de esa manera. Un plan, una meta completita. Hay algo que daña mucho a las familias en nuestros días presentes y es el no saber a dónde van
ni las metas ni propósitos de un padre. Y esto causa confusión y también causa que los hijos tomen decisiones pronto. No es un patrón a seguir, porque nuestros hijos de cualquier manera toman decisiones. Pero hay una cosa, y hace días les compartí, cuando hemos hecho nuestra tarea, nuestros hijos, ni siquiera en el mundo, allá donde no los vemos, ni siquiera pueden pecar a gusto. ¿Sabe por qué? Porque hay unas oraciones detrás de ellos. Hay un ejemplo, hay una palabra y hay un Espíritu de Dios que los está redarguyendo. ¿Cuántos lo creen? Hace años escuché un testimonio, no sé, una anécdota, entre las cosas que leo, más bien lo leí, y decía una muchachita que ella misma escribe y dice: estaba yo en el lugar con mis amistades, un centro nocturno, y estaba yo divirtiéndome, pero llegó un momento en que ya no pude. Dice, me salí, corrí para los pasillos que van al baño, y en el pasillo volteé y al aire le dije: ya déjame en paz. Pues no había nadie. Y dentro de su misma vida le dijo una voz: cuando tus padres dejen de orar frente a mí por ti, cuando ellos me dejen en paz, yo te dejo en paz. Es que Dios no está sordo. ¿Cuántos dicen amén? Escucha nuestro clamor, interviene, pero no obliga a nuestros hijos, porque no es un Dios que hace eso, que trae la fuerza, que trae como robots, como mecánicos, no, pero sí es un Dios que redarguye. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestros hijos reflexionan. ¿Cuántas veces hemos exclamado: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Empezando por su servidor, los padres hemos pedido al Señor muchas veces frente a una situación: ¿qué hacer? No sé qué hacer. ¿Y ahora qué? Porque la vida nos sorprende. En el papel de padre no solamente son nuestros hijos, es el matrimonio y es la vida misma, donde hay decisiones que se tienen que estar tomando correctamente, no nomás tomando decisiones porque sí. Y el mensaje, el consejo que yo te doy este día, te lo doy porque lo he visto en la palabra y lo he visto en mi vida. Cuando no sepas qué hacer, pregúntale al Señor en la oración. No abandones la palabra, la lectura. Sigue leyendo. Y el Espíritu Santo te recordará. Te abro mi corazón y te digo: 5 hijos. Mi hija mayor tiene 46 años. Aquí está la menor ya te eché de cabeza, 35, 36. 36. Pero estos 46 años criando a mis hijos, no ha sido fácil. Aunque conocía del Señor, mi hermana Miriam, mi esposa, nos conocimos jovencitos, bellos y guapos. Yo era el galán, ahora soy el galón, ¿verdad? Pero fue difícil. Y como muchas veces lo comparto, y otra cultura, ella puertorriqueña, yo mexicano, santo Dios, qué difícil. Pero apegado a la palabra y oyendo y aceptando que no sé manejar esto, Señor, ayúdame, socórreme, viene la ayuda del Señor. Te sientas y el predicador toca en algún momento del mensaje y ahí está la respuesta que venías buscando, ¿sí o no? Te pones de rodillas y cuando te levantas traes un pensamiento claro. Te pones a leer la palabra, ahí está la luz. Y viene la fortaleza, y vienen las fuerzas nuevas. Entonces no hay escuela para criar hijos. Dios usa la misma vida y nos da lecciones y aprendemos. Y yo te digo en este día, con estos 46 años como padre,
de familia. El Espíritu Santo me hace una pregunta y me dice, ¿cómo te ha tratado tu padre que ya murió? ¿Cómo te trató? ¿Y cómo te ha tratado Dios cuando viniste al conocimiento? Y yo tengo que decirte este día, tuve un buen padre material. José de Jesús Pérez Mejía ya está descansando. Mi padre. Pero fue un ejemplo. También me corrigió. Pegaba duro el viejo, pero en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? No explotaba en carácter y golpes, empujones o cachetadas, no. Y decía, pásale para la oficina, hermano. Cuando a cada uno de mis hermanos decía, pasa para la oficina, ya sabíamos, no había mordida que interrumpiera, no había soborno. Pásale a la oficina y venía, mira, por esto, y quiero que sepas que te voy a corregir por esto y por esto. Y vete acomodando porque ahí te va. Fue algo tremendo y maravilloso, que en su momento uno no lo entiende, pero después das gracias a Dios. "18 años, vengo a Cristo, el Señor me encuentra. Cambia mi forma de ser, mi pensamiento, todo. Empiezo a apreciar las enseñanzas de mi padre. Empiezo a agradecer a Dios. Y la pregunta que el Espíritu Santo me hace hoy, a este día, en este momento es, ¿cómo te trató tu padre? ¿Cómo te trató? ¿Cómo te ha tratado Dios? Y yo tengo que decirte que Dios ha sido paciente conmigo. Dios ha sido amoroso. ¿Sabes que me dice su palabra? Que no he sido consumido porque me ama. Su palabra me dice que no me paga conforme a mis hechos. Él ha sido paciente. Y el Espíritu Santo me recuerda de los 14 a los 17 y medio cómo hizo sufrir sobre todo a mi madre y la paciencia que Dios tuvo a través de ella y a mi padre. Y ahora como padre, y viendo crecer a mis hijos, solo tengo que esperar en su promesa, seguir haciendo mi tarea, seguir hablando, seguir siendo el ejemplo, luchar por dar el mejor ejemplo siempre. Que al final quien hace la obra, Él es el Espíritu Santo que lo hace. Y no es en tu tiempo, ni en el mío, es en el tiempo de Dios. Dios tiene formas, maneras para tratar con nuestros hijos, pero hay que hacer nuestra tarea. ¿Cuántos lo dicen amén? El apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 verso 15 nos da una palabra donde nos llama y nos declara que así como aquel que nos llamó es santo, también nosotros seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y para hacer una escritura que no tiene conexión con nuestro papel, pero la tiene. Porque si Dios dice, el que te llamó es santo, y quiere que también tú seas santo, y aclara en toda vuestra manera de vivir, pues ahí en mi manera de vivir como padre, como hijo, en la manera de vivir, tengo que comportarme. Y eso lo ven mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo ve mi esposa, mi familia. Por lo tanto, en mi manera de vivir soy llamado a ser santo. Y si soy padre, también soy llamado a ser un buen padre. Porque tengo una paternidad que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay algo que Dios quiere siempre. Bendecirnos, darnos un panorama de conocimiento. Efesios capítulo 1, verso 15. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si se da cuenta, Jesús se refiere al Padre, a Dios, como al Padre. El apóstol Pablo escribe lo que acabamos de leer en Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, el conocimiento de Dios no es Cristo sana y salva y se acabó. No, hermano, es la pura introducción. El conocimiento de Dios cubre todas las áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos obedecer, meditar en la palabra, estar en comunión con el Señor, orar. Y yo quiero decirte que cuando hacemos eso, el Espíritu Santo tiene formas de enseñarnos, de dirigirnos. Y vamos cada día sorprendiéndonos de ese cuidado de Dios, que el Espíritu Santo de alguna manera nos felicita. Vas bien en el conocimiento, lo acabas de hacer bien porque tienes conocimiento. No lo hiciste ahí a ver qué sale, no, lo hiciste bien porque estás aplicando el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra paternidad, ese instinto de cuidar, de dirigir, de ser un líder de la familia, pero sobre todo esa paternidad, no es algo que nace de nosotros. Para mí no nació cuando nació mi primera hija que me llamó papá. No, ya en mi corazón había sembrado algo de lo que es un padre a través de mi padre. Y de esto es lo que he compartido. Cuando un padre se comporta conforme a la palabra y atiende a sus hijos, esos hijos de alguna manera su corazón está preparado para cuando un día decidan que también Dios es su padre. Porque están viendo la conducta de un padre. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando de un padre creyente, cristiano. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás. No es casualidad que Jesús, en su ministerio, cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no es casualidad que usted oiga, lea y vea que cada vez que Jesús se refirió a Dios, se refirió a Él como Padre. ¿Cuántos habían notado eso en la Escritura? Le voy a dar solo unas 3 escrituras para que las medite en casa, para que quede bien claro que nuestra paternidad viene de un Padre eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y que desde el principio, ya lo vimos, el Padre Abraham, el Padre Isaac, Jacob, y aún, como mencioné, hasta el músico Jubal, y luego a José en Egipto, como padre de Faraón, es que es necesario que haya ese liderazgo que viene precisamente del Padre eterno, porque hay un cuidado que hacer. Entonces no es raro que Cristo se refirió a el Señor muchas veces usando la palabra Padre. Le voy a dar 3 escrituras. Mateo 11, 27 dice que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Y una curiosa, cuando aún Jesús tenía 12 años. En Lucas 2, 49, cuando se ha extraviado de la familia y José y María vienen a buscarlo y lo encuentran, Lucas 2:49 les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Así que ya traía desde la niñez, ¿cuántos me están entendiendo? Esa paternidad también. Por eso empieza su ministerio a los 30 años, dura su ministerio 3 años y medio, y repetidamente, cuando por alguna razón le preguntan cosas, se refiere al Padre. Yo no hablo de mi propia cuenta, sino lo que el Padre me da, yo les doy. En la misma persona de Cristo se refleja esa paternidad de un Dios glorioso.
Les voy a dar una última en Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una respuesta gloriosa. Un Dios de acción, un Hijo Jesucristo de acción, que trabajan y trabajan con esa paternidad eterna para bendecir las familias de la tierra. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Quiero mostrarles una de las escrituras gloriosas de ese cuidado de amor de Dios hacia los hijos, hacia su pueblo. Ya sabemos que Israel es su pueblo de Dios de pura gracia, pero también la Biblia nos muestra que nosotros somos adoptados. Somos por Jesucristo judíos adoptados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estas promesas, estas palabras nos alcanzan. Y en Jeremías, capítulo 30, el capítulo 30 toca el tema de los cautivos, de su pueblo cautivo. Y cuando vamos al capítulo 31, verso 2 de Jeremías, mire lo que dice. Y quiero que note cada palabra y permita al Espíritu Santo que podamos aplicarla a nuestra vida. Dice: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. ¿De qué estamos hablando? De las tantas veces que Israel se equivocó y buscaba algo en un lugar equivocado. Pero había un Padre, hay un Padre todavía, eterno, que mira, buscaban reposo. ¿Qué te quiere decir eso? No hay reposo. ¿Han oído hablar de personas que padecen de pánico, de angustia, de terror? No tienen reposo. Y en todas las generaciones se ha manifestado esto. No hay reposo. Pero el Señor ve que en medio de aquellas batallas y de conflictos, muchas veces escaparon de la espada del enemigo. Y se refiere aquí en Jeremías 31, el pueblo que escapó de la espada, dice, halló gracia en el desierto en busca de reposo. Eso lo dice el verso 2. Y ahora quiero que note el verso 3, Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Entonces, misericordia. Recuerda esto, la palabra misericordia quiere decir que cuando alguien está pasando algo, si pudiéramos entrar bajo de su piel, vamos a poner el ejemplo, alguien que sufre porque está grave su padre, su madre, no sabe si va a vivir o va a morir, y ves al hijo llorando y angustiado y pide, y tú te acercas, ¿qué puedo hacer por ti? Pues quieres orar, pero si quieres realmente sentir algo, misericordia es penetrar bajo la piel del que está sufriendo para sentir lo que está experimentando. Claro que es una manera de explicarlo, pero yo quiero decirte que nuestro Dios no entra debajo de nuestra piel. Nuestro Dios se pasea por todas nuestras entrañas y por eso sabe lo que pasamos, lo que sentimos. Por eso tomó nuestro lugar. Siendo Dios, tomó la condición de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y aún desde la antigüedad, dice, con amor eterno te he amado. ¿Por qué? Porque precisamente Él ve la necesidad que tienen las generaciones. Capítulo 31, verso 9.
de mismo Jeremías dice, hablando de los que escapan de la espada, hablando de los que andan de aquí para allá buscando reposo, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derechos, en el cual no tropezarán. Vaya conmigo despacio. Irán con lloro. ¿Cómo andábamos antes de tener a Cristo? ¿No andábamos desesperados, llorando frente a tantas cosas? Pero nos trajo su amor, su misericordia. Tuvo misericordia de nosotros y nos da la palabra, los haré volver. ¿Por qué volver? Porque todo ser humano sabe que hay un ser sobrenatural. Aún los ateos dicen, gracias a Dios que soy ateo. No pueden escaparse de Dios. Entonces dice, los haré volver. Cuando dice los haré volver, es que el hombre por naturaleza sabe que hay un ser sobrenatural que lo creó y debe de buscar de volver a Él. El hombre a veces cree muy entendido y dice lo que yo he logrado, lo que yo he hecho, y se atribuye todo el crédito, y por eso vienen las consecuencias, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, a los enfermos del yo. Pero Él quiere todavía dar una oportunidad, vuelvan. Por eso dice, deje el impío su camino y vuélvase a Dios. El impío quiere decir el que sabe que Dios le ama y se ha olvidado. Impío es el que hace a sabiendas todo lo malo en vez de hacer lo correcto. Entonces dice, los haré volver. Y note por favor ahora, al volver en el Señor dice, los haré andar junto a arroyos de aguas. ¿Cuántas cosas bebimos del mundo esperando que nos satisfaciera? ¿Alguien bebió las cosas del mundo, las invitaciones del mundo? ¿Se sació? Siempre había sed. Pero ahora dice, los haré andar junto a arroyos de aguas. Y por último cierra, por camino derecho. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es camino de muerte. Pues el Señor ahora, por esa misericordia, hoy, gócese si es que ha vuelto al Señor, si ha vuelto a su Creador. Si estamos ahí como padres, pidiendo más sabiduría del Padre, dele gracias. Si usted disfruta de tener una buena enseñanza para su familia, es que ha bebido de las aguas eternas. ¿Cuántos dicen amén? El agua de vida, Cristo es el agua de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y además nos hace andar por caminos derechos. Nuestros hijos ya no ven una confusión en nuestra conducta, donde ven que como padres estamos en la iglesia el domingo y en la otra semana en diferentes lugares, no nada apropiado, y el siguiente domingo otra vez, aquí estamos. Nuestros hijos nos ven todos los días, no como religiosos, sino como hombres relacionados con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso impacta sus vidas. Y además, la última palabra dice, los haré andar junto a arroyos de aguas y por camino derecho. Dice, y en ese camino no tropezarán. Y todo esto es una bendición. Voy a terminar con la última parte de un recuerdo bíblico también. Quiero pedirle que abra su corazón al Espíritu Santo y le permita ver este proceso de Dios con misericordia. Te haré volver, te haré andar junto a las aguas y por camino derecho y no tropezarás. No se le hace, o no quiero que se le haga curioso, que precisamente Lucas 15, si lo quiere apuntar, y esta sería la tarea de esta semana,
Lucas 15, la lectura del verso 11 al 32. Y que esta escritura nos va a recordar precisamente al hijo pródigo. Y se lo digo de esta manera tan especial. Conocemos la historia. El padre, el hijo menor le pide herencia y le da a los dos. Uno se queda en casa, el mayor, y el otro se va. Despalfarra lo que se le dio, vive perdidamente y termina en el fracaso, en la miseria. Y la Biblia declara, cuando usted lea en casa, termina cuidando cerdos y aún queriendo comer la comida de los cerdos porque ya no tiene nada. Pero hay algo curioso, maravilloso. Y en esta escritura lo que quiero llamar su atención es cómo es que se relaciona nuestro Padre Celestial, el Padre Eterno de misericordia, con un pecador arrepentido. Ya conocemos, el joven estando allá volvió en sí y dijo: ¿cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia? Yo aquí perezco, pero iré, me levantaré, pediré perdón. ¿Y de qué estamos hablando? De alguien que despertó, volvió en sí, andaba dormido, andaba con el sentir, pero ahora de pronto el entender está en su mente, en su corazón, y entiende: estoy aquí porque yo elegí, pero en casa de papá no debería estar así. Allí hay abundancia de pan, hay techo, hay casa, hay familia, hay todo. Y entra la palabra definitiva: iré y le diré perdón. Hermano, cuando un hombre, una mujer viene arrepentido ante Dios, quiero que notes cómo Dios se relaciona como un padre, y como nos lo muestra esta escritura, como un padre hacia un hijo. El padre lo dejó ir, ni siquiera le puso condiciones, le dio lo que quiso. Pero cuando aquel muchacho se levanta arrepentido, dice, levantándose, vino a su padre. Es decir, no hay un deseo. No hay un, me imagino si yo hiciera esto, hiciera aquello. No. Levantándose, es decir, se levantó de donde estaba, del chiquero de los puercos, de ahí se levantó y empezó el camino de regreso a casa. Me levantaré e iré con mi padre. Y yo quiero invitarte a que abras tu corazón, porque el Espíritu Santo está hablándonos a los hijos, pero también a los padres, porque tengo que decírtelo, hay padres que son hijos pródigos y la familia está pagando esas consecuencias. Es que a veces pensamos solo el hijo es el hijo pródigo. Habemos pastores hijos pródigos. Andamos en otro canal. Y por un momento quiero que pienses, y te abro mi corazón. Hace rato mencioné a mis hijos. No son los mejores, son los peores quizás, pero son mis hijos. Y como Dios me los dio, los traje a un altar, los entregué, y han pasado años, ahora están viejos, son hombres y mujeres, y yo sigo creyendo que son de Dios, y que van a volver a Dios en el tiempo de Dios. Pero mientras que ese tiempo viene, yo estoy alzando la mirada siempre y tengo mis brazos abiertos para cuando regresen. Dice la Biblia en el verso 20, un padre que vio salir su hijo, su hija, mirando a la distancia, se mueve alguien, ¿será mi hijo, será mi hija? La angustia, pero también la espera con amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Y está ese padre. Cada uno de mis hijos, hablando de mis hijos naturales, ellos no saben cuánto he llorado por ellos. Ellos no saben cuánto su madre y yo hemos pedido a Dios
Ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos, porque nuestra oración está dirigida a un Dios. Y al igual que este padre que está mirando a la distancia, ya vienen, parecen unos son, a lo mejor la próxima figura que se mueva son ellos, no sé. Yo así vivo con algunos de mis hijos. Mi esposa y yo así vivimos. Hablamos mi esposa seguido, yo y ella, y todas las mañanas estamos comentando, todas las mañanas oramos por nuestros hijos. Algunos sirven al Señor, otros no. Eso me da derecho a tratarlos con la punta del pie, no. Yo soy un padre que los amo. Dios me los dio. Dios creyó en mí, que puedo levantar una generación que lo ame, que lo tema. Y sigo con mi tarea. ¿Cuántos dicen amén? Con casi 70 años, en abril cumplo 70 años y sigo haciendo mi tarea porque le creo a Dios. Y que han pasado muchos años y no miro claro, no me interesa. Me quiero parecer al padre que está esperando. Y dice la Escritura que este padre miró de lejos. Ay, Señor, ¿cuántos conocen la figura de sus hijos a la distancia? La silueta. Conocemos el andadito, cómo se mueven, cómo tosen. Conocemos la risa. Y ahí está el padre. Verso 20, a la mitad dice, cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y note, y fue movido a misericordia. ¿Qué le dijo a los antiguos por Jeremías? Los que se separan de la espada. Irán con lloro, irán quejándose, mas con misericordia los haré volver. ¿Por qué el hijo pródigo dice volveré a mi padre? Porque él lo decidió. La misericordia de Dios te hace y me hace volver en sí. Nos hace despertar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, lo vio, aún lejos lo vio y fue movido a misericordia. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Conoció la figura. Sí es. Y empieza a correr. Y se encuentra con su hijo. La Escritura dice en el verso 20, se echó a su cuello, sobre su cuello, y lo besó. Esto Jesús nos lo narra en Lucas 15. Y esto que estamos viendo, de alguna manera es lo mismo que en repetidas veces, como acabamos de leer en Jeremías, Dios hizo con los antiguos. Tantas veces cayeron por su conducta, se perdieron, se extraviaron, pero por misericordia del Señor, solo por misericordia, se manifestaba a ellos. Solo que esta narración de Jesús, este relato del hijo pródigo, nos lo muestra Jesús mismo, presentándonos esta escena que tú y yo entendemos perfectamente. ¿Cuánto tiempo tu hijo, tu hija va a estar lejos? No te preocupes. Preocupémonos de mantener nuestra posición como padres amorosos, confiando en Dios. Y créemelo, Él hará volver el corazón de los hijos a los padres. Él lo hace. Pero cuando somos padres desobligados de Dios, desconectados del cuerpo de Cristo, la iglesia, pasan semanas y no oramos, no leemos la Biblia, no estamos haciendo nuestra tarea. Pero ¿sabes una cosa? Dios no nos paga conforme a nuestros hechos. Si rectificamos y retomamos nuestro lugar, Él responde a nuestras oraciones. ¿Cuántos lo creen? En esta misma narración del capítulo 15 de Lucas, del 11 al 32, vemos que
sucede algo glorioso. Y en este mismo capítulo 15, solo que poquito a la mitad, en el verso 17, aclara que habrá gozo en los cielos con un pecador que se arrepiente. Me quedó muy grabada la palabra de un siervo que nos predicó aquí hace un par de años o 3, un pastor que vino de Brasil, tal vez se recuerden, y él dijo, la única forma de hacer fiesta en el cielo es ver a un pecador que se arrepiente. Y es que aquí lo dice, está en Lucas 15:7, hay gozo. Y en esta misma narración está incluido. Cuando el Padre fue movido a misericordia, corrió y echó sobre su cuello y le besó, bienvenido a casa, e inmediatamente dio orden a los sirvientes y dio estas palabras, hagamos fiesta. Sirvientes, vestidle con el mejor vestido, pongan anillo en su mano, calcen sus pies, traigan el becerro más gordo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, mi hijo se había perdido y ahora es hallado. Toda esta labor puede pasar días, semanas, meses, tal vez años, pero nuestro papel como padres debe ser firme en el Señor. Estamos para amar y liderar una familia. ¿Cuántos dicen amén? Algunos padres cometen el error de que comparan a sus hijos y los maltratan, los tratan a distancia, y a otros se acercan, los chulean y todavía lo hacen enfrente de aquel, y van con el poco desobediente y les dicen, mira, tu hermano va a la iglesia, tu hermano por eso le compré el carro, tu hermano está acá. Eso no es así tampoco, ese no es un papel de un padre. ¿Cuántos me están entendiendo? El Señor vino a los enfermos, no a los sanos. Entonces, pidamos a Dios sabiduría, que nuestro papel se mantenga siempre como padres amorosos, dice el amén, dependiendo de Dios y que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Tal vez alguna situación muy frustrante te haya dicho, mi hijo no va a cambiar, mi hogar no va a ser bueno. Y te sientes desesperado, frustrado. Desecha eso y recuerda, es el tiempo de Dios. Y todas estas palabras que hemos estado viendo, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y hace un momento la alabanza lo leía nuestro hermano Edgar. Ese Abba Padre significa comunión con Él. Háblale. Algunos hermanos, aún aquí en la curación, he escuchado, algunos dicen, papito, papaíto, se refieren al Señor. Y yo como pastor, algunos en confianza les hablo en privado y les digo, diga papaíto, dígale Abba Padre, dígale todos los cariños que quiera, pero añádale Jesús, Hijo de Dios, Padre de amor y de misericordia. No por mí, por el que está a su lado y sobre todo el que no entiende y llega por primera vez. Y este es un encargo que la Biblia nos hace también. Mucho cuidado con los oyentes. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa palabra es lo que quiere decir. Y lo que quiero que note nuevamente es esto. En el Señor no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
Si tiene a Cristo, no desconfíe, manténgase firme, porque hemos recibido el espíritu de adopción. Hace un momento dije, somos judíos adoptados. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo. Entonces, en este espíritu y en esta confianza, clamamos a Él. Siga clamando al Señor. Siga creyéndole y sigamos desempeñando nuestro papel como padres. Que tal confianza como tenemos con nuestro Padre, la tengan nuestros hijos con nosotros. Porque si somos honestos, hay hijos que ni siquiera se atreven a acercarse. Hablan con medio mundo, menos con nosotros. Necesitamos ganar ese terreno. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Incline su rostro ahí donde está. Señor, te damos gracias. Gracias por esa verdad de tu palabra que nos ubica, Señor. No exiges que seamos padres perfectos, pero sí estás continuamente, Señor, transformándonos en el conocimiento de tu palabra, con tu palabra misma. Por eso, tu palabra misma nos dice, santifícalos en tu verdad, apártalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos aparta del error, de nuestras ideas muy personales, y nos santifica para ti, nos aparta para ti. Gracias. Gracias por ese espíritu que tenemos de confianza, no de temor. Señor, bendice a todos los padres de familia, los presentes y en la distancia. Danos esa sabiduría para cada día mostrar con ejemplo a la familia una dirección correcta y cuando explicamos con instrucción, sea un plan claro y entendible a dónde vamos y qué queremos en ti. Bendice tu pueblo en general, Señor, y a todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde, hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde, estamos despedidos. Dios mediante, nos vemos el miércoles por los medios. Siga pendiente de secuencia de mayordomía. ¿Dicen amén? Hacer nuestra labor como padres es parte de nuestra mayordomía. Dios les bendiga. Bendiciones para el resto de este día.